Muy buenos días, siendo las 11 horas con 26 minutos del día miércoles 18 de junio del 2014, se da inicio a esta primera sesión ordinaria correspondiente al mes de junio. Le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros consejeros ciudadanos por orden alfabético, consejera Heréndida Viviana Maciel López y consejero José Roberto Quijano Sosa. Asimismo a la secretaria ejecutiva María Rebeca Félix Ruiz. Secretaria ejecutiva, por favor pase lista de asistencia para verificar que exista el quórum legal a que se refiere el artículo 22 del reglamento de sesiones del Pleno del Itaí BC. Para verificar la existencia del quórum legal, procedo a pasar lista a los consejeros ciudadanos por orden alfabética. Gomellano León Enrique Alberto. Presente. Maciel López Heréndida Viviana. Presente. Quijano Sosa José Roberto. Presente. Consejero presidente, me permito informarle que se encuentran presentes 3 consejeros ciudadanos para integrar pleno. Contando con la presencia de 3 consejeros ciudadanos, de conformidad como lo establecen los artículos 49, fracción primera, y 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, así como sus numerales 22 y 24, y demás relativos y aplicables del reglamento de sesiones del Pleno del Itaí BC, se integra pleno declarándose instalada la presente sesión, por lo que los acuerdos y resoluciones que se tomen en esta primera sesión ordinaria del mes de julio del 2014 del Pleno del Itaí BC serán válidos y legales. Asimismo, manifiesto que durante el desarrollo de la presente sesión, cuando se refiera a Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, será válido también referirnos por sus siglas Itaí BC, como bien lo establece el reglamento interior del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el reglamento de sesiones del Pleno del propio Instituto. También les hago de su conocimiento, consejeros ciudadanos, que cuando se trate de votaciones nominales, conforme lo disponen los artículos 47 y 49 del reglamento de sesiones del Pleno del Itaí BC, se seguirá el procedimiento que a su vez dispone el artículo 50. Bien, secretaria ejecutiva, por favor, dé lectura al orden del día propuesto para desarrollar la presente sesión ordinaria. Con gusto, consejero presidente. Me voy a permitir a dar lectura a la propuesta del orden del día para celebrar la presente sesión ordinaria. 4.1. Discusión y aprobación en su caso del acta de acuerdos de la cuarta sesión ordinaria del mes de junio del Pleno del Itaí BC, celebrada el día 24 de junio de 2014. Dispensa de lectura por remisión anticipada. Discusión y aprobación en su caso del acta de acuerdos de la sesión extraordinaria del mes de junio del Pleno del Itaí BC, celebrada el día 24 de junio de 2014. Dispensa de lectura por remisión anticipada. 4.3. Atención y seguimiento a correspondencia recibida y despachada del día 20 al 26 de junio de 2014. Dispensa de lectura por remisión anticipada. Del 4.4 al 4.9 se refiere a resoluciones de proyectos de recurso de resolución en el orden que se establece. Recurso 161-2013 presentado en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado. Recurso 164-2013 presentado en contra de la administradora de la vía corta Tijuana-Tecate. Recurso número 9-2014 presentado en contra del Poder Legislativo del Estado. Recurso 10-2014 presentado en contra del Poder Legislativo del Estado. Recurso 17-2014 presentado en contra del Poder Legislativo del Estado. Recurso 46-2014 presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Tecate. 5. Asuntos generales. 6. Fecha y hora para celebrar la próxima sesión. 7. Clausura de la sesión. Gracias. Se somete a la consideración de ustedes, consejeros, el orden del día propuesto para que, si así lo deseen, soliciten la desincorporación de algún tema de los considerados en la propuesta
del orden del día, o bien en los términos de lo establecido en el artículo 26 del reglamento de sesiones del Pleno del ITAI-BC, sean incorporados al mismo en asuntos generales aquellos temas que no requieran examen previo de documentos o que sean de obvia o urgente resolución. Consejeros ciudadanos, sírvase a alistar con la secretaria ejecutiva para las anotaciones correspondientes, concediéndoles un término de hasta 5 minutos para ello. Maciel López, sin comentarios. Quijano Sosa Roberto José, sin comentarios. Un servidor tampoco tengo comentarios, por lo que le solicito, secretaria ejecutiva, someter en votación el orden del día propuesto para cerrar la presente sesión ordinaria. Muy bien. Consejeros ciudadanos que integran el Pleno, como se ha venido desarrollando y por instrucciones del consejero ciudadano presidente, se somete en votación económica la propuesta del orden del día conforme lo establecido en el reglamento de nuestras sesiones de Pleno. Asimismo, se somete a su consideración la dispensa de la lectura de los documentos remitidos que se refieren a las actas de sesiones celebradas, así como al referido de la correspondencia recibida y despachada, los cuales se someten a consideración en votación económica. En primera instancia, favor de levantar su mano en primer lugar quienes estén de acuerdo con la primera de las propuestas. Enseguida, a favor de levantar su mano quienes estén a favor de la dispensa de la lectura de los documentos señalados. Consejero presidente, le informo que existen 3 votos a favor de sus propuestas. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el orden del día propuesto para desahogar la presente sesión ordinaria del Pleno del ITAI-BC. Secretaria ejecutiva, de lectura al primer punto del orden del día. 4.1. Discusión y aprobación en su caso del acta de acuerdos de la 4ª sesión ordinaria del mes de junio del Pleno del ITAI-BC, celebrada el día 24 de junio de 2014. Dispensada su lectura por remisión anticipada. Gracias, secretaria ejecutiva. Toda vez que fue dispensada la lectura del acta indicada por remisión anticipada, si algún consejero tiene algún comentario respecto a su contenido, se les concede el uso de la voz hasta por 5 minutos. Maciel López, sin comentarios. Quijano Sosa Roberto José, sin comentarios. No habiendo comentarios, le solicito, secretaria ejecutiva, someter en votación económica el acta de la sesión referida. Consejeros ciudadanos, se somete a su consideración por instrucciones del consejero presidente en votación económica la aprobación del acta de acuerdos de la sesión del 24 de junio de 2014, solicitando se sirva a levantar su mano en primer lugar quienes están a favor. Consejero presidente, le informo que existen 3 votos a favor del acta ya señalada. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el acta de acuerdo de la 4ª sesión ordinaria del mes de junio del Pleno del ITAI-BC. Esta fue celebrada el día 24 de junio del 2014. Se le instruye, secretaria ejecutiva, para que la haga pública en el portal de obligaciones de ITAI-BC, previo engrose que de la misma se haga. Y si no hay más comentarios, le solicito, secretaria, continuar con el siguiente punto del orden del día. 4.2. Discusión y aprobación en su caso del acta de acuerdos de sesión extraordinaria del mes de junio del Pleno del ITAI-BC, celebrada el día 24 de junio de 2014. Gracias, secretaria ejecutiva. Toda vez que fue dispensada la lectura del acta indicada por remisión anticipada, si algún comentario, el consejero tiene algún comentario, se les concede el uso de la voz hasta por 5 minutos. Maciel López, sin comentarios. Quijano Sosa Roberto José, sin comentarios. No habiendo comentarios, le solicito, secretaria ejecutiva, someter en votación económica el acta de la sesión referida. Consejeros ciudadanos, por instrucciones del consejero presidente, se somete a su consideración la aprobación del acta de acuerdo ya indicada en votación económica, solicitando se sirvan levantar su mano en primer lugar quienes se encuentran a favor.
Consejero presidente, informa usted que existen 3 votos a favor de aprobar el acta ya indicada. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el acta de acuerdo de la sesión extraordinaria del mes de junio del Pleno del ITAIBC, celebrada el día 24 de junio del 2014. Se le instruye a Secretaria Ejecutiva para que la haga pública en el portal de obligaciones de transparencia del ITAIBC, previo engroso que de la misma se haga. Dicho esto, le solicito, Secretaria, continuar con el siguiente punto del orden del día. 4.3. Atención y seguimiento a correspondencia recibida y despachada del día 20 al 26 de junio de 2014. Dispensada su lectura por remisión anticipada. Gracias. Toda vez que fue dispensada la lectura de los documentos remitidos, para el desahogo de este punto, se pone a consideración de ustedes, consejeros, el contenido de la misma. Si desean hacer uso de la voz respecto a ello, se les concede hasta por 5 minutos. Maciel López, sin comentarios. Quijano Sosa Roberto José, sin comentarios. Un servidor no tengo comentarios, por lo que le solicito, Secretaria Ejecutiva, continuar con el siguiente punto del orden del día. 4.4. Presentación, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión 161-2013 presentado en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado. Muchas gracias. Para el desahogo de este punto, le voy a solicitar a la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos de cuenta del mismo, concediéndosele el uso de la voz hasta por 10 minutos. Gracias, consejera. En el caso que nos ocupa, la solicitud de acceso a la información pública fue la siguiente. Dependencia o entidad a la que se solicita, Secretaría de Planeación y Finanzas. ¿A cuánto asciende la cantidad monetaria de los últimos 12 años que el Gobierno del Estado ha destinado para el apoyo o patrocinio del Club Águilas de Mexicali, Club de Béisbol Profesional, que tiene como presidente de la directiva a Dio Murillo? 2. ¿A cuánto asciende la cantidad monetaria del periodo 2000-2013 que el Gobierno del Estado ha destinado para la remodelación, ampliación y mantenimiento del Estado Casas Geo, conocido popularmente como el Nido de los Águilas? En este caso, la parte recurrente se agravió de la respuesta otorgada a la pregunta número 1, que fue: no se han dado patrocinios a este club deportivo. Sin embargo, la parte recurrente adjuntó a su recurso de revisión una imagen donde se mostraba el uniforme de Águilas de Mexicali, donde se porta el logo de gobierno del Estado. En este caso, el sujeto obligado no respondió no contestó el recurso de revisión. Sin embargo, en manifestaciones posteriores expresó que la publicidad en los uniformes de los jugadores del Club Águilas es derivado de la dación en pago que, en términos del artículo 28 bis del Código Fiscal del Estado, realizó con el Gobierno del Estado de Baja California en concepto del impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos e impuesto adicional para la educación media superior. Posteriormente a esto, manifestó que, en virtud de lo anterior, la información se clasificaba como reservada. Sin embargo, en ningún momento puso a la vista de este órgano garante el acuerdo correspondiente, motivo por el cual el sujeto obligado no acreditó a juicio de este instituto la reserva de la información, ni siquiera la existencia del acuerdo de reserva correspondiente. Además de lo anterior, se realizó el análisis y se concluye que el sujeto obligado realizó una interpretación restrictiva de la solicitud de acceso a la información pública que dio origen al presente procedimiento, pues en la misma se requería conocer los montos de patrocinio o apoyo que hubiera erogado el Gobierno del Estado, mientras que el sujeto obligado se limitó a responder que no se habían otorgado patrocinios. Al respecto, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, en su artículo 1, señala que los principios en los que se funda son los de máxima publicidad, sencillez y prontitud en el procedimiento de acceso a la información, austeridad, gratuidad, suplencia de la solicitud, donde también se deben observar la interpretación y aplicación de la misma. Además, estos principios se encuentran expresados en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se establece que las normas relativas a derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia.
Por lo tanto, se concluye que el sujeto obligado transgredió el derecho de acceso a la información de la hoy parte recurrente. Por lo tanto, no se le otorga validez a la respuesta emitida por el sujeto obligado, pues además de que el sujeto obligado en un inicio manifestó no contar con patrocinios para el equipo de béisbol, posteriormente dio a conocer que el logo del gobierno del Estado en los uniformes se desprende de una dación en pago. En virtud de lo anterior, al ser esta dación en pago una transacción entre las partes, pues se trata de un acuerdo de voluntades en el que éstas se comprometen a saldar una deuda mediante la prestación de un servicio y el acreedor a satisfacer el pago de la deuda mediante la aceptación de dicho servicio, encuadra dentro de la fracción 11ª del artículo 11 de la Ley de Transparencia, por lo que la información solicitada refiere a información pública de oficio. En virtud de lo anterior, el sentido del proyecto es modificar la respuesta del sujeto obligado para que emita una nueva en donde otorgue acceso a la información solicitada por la hoy parte recurrente y la entregue en el medio de domicilio señalado para recibir notificaciones en la solicitud de acceso a la información pública que dio origen al presente procedimiento. Segundo, dar vista al órgano interno de control del sujeto obligado con copia del expediente en el que se actúa para que dé inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente e informe a este órgano garante sobre el mismo. Tercero, se instruye al sujeto obligado para que en el término de 3 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al que surta efectos la notificación de la resolución, informe a este instituto por escrito del cumplimiento al ordenado en el punto resolutivo primero, apercibido que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo señalado se procederá en términos del artículo 96 de la ley de la materia. Es cuanto. Gracias. Compañeros consejeros, pongo a su consideración el proyecto de resolución que ha sido expuesto. Si desean manifestarse respecto al mismo, se les concede el uso de la voz hasta por 5 minutos. Maciel López. Gracias. Únicamente reiterar lo expuesto por la licenciada Marlene Sandoval, que efectivamente en un principio el sujeto obligado dio a conocer que el logotipo en el gobierno del Estado en los uniformes obedecía una dación de pago por concepto de impuestos que el club referido debía pagar, clasificando dicha información como reservada. Sin embargo, para este órgano garante nunca fue exhibido un acuerdo de reserva, y también comentar que no se reserva la información oficiosamente, sino que debe de existir siempre un acuerdo de reserva. Se hizo un análisis exhaustivo también del artículo 28 del Código Fiscal, por lo que se concluye que esta información no es reservada, sino que es información administrada y generada por el sujeto obligado. Por lo tanto, a favor del proyecto. Si no hay ninguna manifestación respecto a este proyecto, si es así, voy a pedirle al secretario ejecutivo someter en votación nominal el proyecto de resolución que ha sido expuesto. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del ITADI-BC, se pregunta a los consejeros ciudadanos si están a favor o en contra del proyecto de resolución del recurso 161-2013 presentado en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, en virtud del cual se modifica la respuesta del sujeto obligado para que emita una nueva en donde otorgue acceso a la información solicitada por el recurrente. Sometido a su consideración en votación nominal, iniciando por el lado derecho del consejero presidente, por favor. Maciel López, a favor del proyecto. Quijano Sosa Roberto José, a favor del proyecto. Presidente, le informo que existen 2 votos solicitándose si va a pronunciar el propio. Gómez Llano León, a favor del proyecto. Consejero presidente, le informo que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto en los términos expuestos a este pleno. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que ha sido expuesto, por lo que se le instruye al secretario ejecutivo para que lo haga público en el portal de obligaciones de este instituto, lo haga aprovechando la presencia de nuestra titular de la Coordinación Público, se le hace de su conocimiento también para que a su vez se haga del conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. Dicho lo anterior, le solicito continuar con el siguiente punto de orden.
4.5. Presentación, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión WR/164/2013 presentado en contra de la administradora de la vía corta Tijuana-Tecate. Bien, por eso a este punto se le concede nuevamente el uso de la voz al titular de la coordinación de sus instrumentos. Gracias, consejero. La solicitud que dio origen al presente procedimiento fue la siguiente. 1. Conocer si existen instrumentos de colaboración, cooperación, asistencia o gestión, acuerdos interinstitucionales, acuerdos de entendimiento, memorándums de entendimiento, cartas de intención, hermanamientos, programas específicos, proyectos conjuntos, convenios de intercambio y cualquier otro de naturaleza similar, suscritos entre la administradora de la vía corta Tijuana-Tecate y entes extranjeros, sean estos públicos, privados, mixtos, de una nacionalidad o multinacionales, sin importar su condición jurídica en México o el extranjero. 2. De existir los instrumentos mencionados supra, solicito conocer de cada uno de ellos nombre oficial del instrumento, las partes o signatarios que lo integran, si actúan mediante representantes, conocer los nombres de estos, el objeto o materia del instrumento, la fecha de su firma, fecha de vencimiento, si puede ser renovado y en qué periodos, el lugar donde se firmó, el fundamento jurídico o normativo que hizo posible su firma. 3. De existir los instrumentos mencionados supra, solicito además copia de los mismos a entregar por medios electrónicos. En el caso que nos ocupa, el sujeto obligado fue omiso en dar respuesta a la solicitud de acceso a la información pública y fue en la contestación del recurso de revisión en donde manifestó que no se configuraba la positiva ficta, pues la forma y el término en que los plazos están indicados en la ley de transparencia no se encuentra cómo deben de computarse, por lo que se aplica supletoriamente la ley de procedimiento para los actos de la administración pública del estado de Baja California. Sin embargo, en el artículo 62 de la ley de transparencia se establece en la fracción tercera que la unidad de transparencia deberá de contar con la información solicitada en un plazo no mayor a 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a la admisión de la solicitud. En virtud de lo anterior, nos encontramos ante el supuesto del artículo 92, que es el que regula el procedimiento para la positiva ficta, en el cual se establecen dos supuestos. El primero es que el sujeto obligado acredite haber dado respuesta a la solicitud de acceso a la información, o la segunda, que es que la información solicitada sea de carácter reservado o confidencial. Sin embargo, en este caso, pues es el mismo sujeto obligado quien argumentó o confesó que efectivamente no se había dado respuesta a la solicitud de acceso a la información. En este caso, a pesar de que posteriormente manifestó que la información es reservada, en ningún momento puso a la vista de este órgano garante el acuerdo correspondiente, motivo por el cual el sujeto obligado no acreditó a juicio de este instituto la reserva de la información, ni siquiera la existencia del acuerdo de reserva correspondiente. Además, como en el caso anterior, la fracción 11ª del artículo 11º de la Ley de Transparencia establece que los sujetos obligados deben poner a disposición del público de oficio la información relativa a los convenios celebrados con instituciones públicas o privadas, por lo que tampoco es procedente la reserva de la información. El sentido del proyecto es revocar la respuesta extemporánea del sujeto obligado para que emita una nueva en donde otorgue acceso a la información solicitada por la hoy parte recurrente y la entregue vía electrónica en los términos expuestos en el considerando sexto de la presente resolución. Segundo, dar vista al órgano interno de control del sujeto obligado con copia del expediente en el que se actúa para que dé inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente e informe a este órgano garante sobre el mismo. Tercero, se instruye al sujeto obligado para que en el término de 3 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al que surta efectos la notificación de la presente resolución, informe a este instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto resolutivo primero, apercibido que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo señalado, se procederá en términos del artículo 96 de la ley de la materia. Es cuanto. Gracias, abogada. Bien, consejeros, queda nuevamente el proyecto que ha sido expuesto. Si desean hacer el uso de la voz, se les concede hasta por 5 minutos. Maciel López, sin comentarios. Roberto Quijano, nada más comentar que llama la atención
que el sujeto obligado en un par de ocasiones dicta un acuerdo de ampliación de términos y ni siquiera cumple con esa ampliación del término, ha dado una respuesta y la respuesta, como bien la nota la abogada, es una respuesta extemporánea, ¿no? Entonces llama la atención que a pesar de que en 2 ocasiones se da prórroga, la solicitud es del 28 de septiembre y la respuesta la da hasta el 4 de noviembre. Entonces llama la atención por parte del sujeto obligado hacer notar esa conducta nada más. Es evidente que el sujeto obligado transgredió el derecho de acceso a la información del recurrente, y no solo por no darle respuesta a esta solicitud, sino que además es información que debe tener expresiones totales. Por ello, en lo personal estoy con el proyecto, y si no hay otro comentario, le solicito al secretario ejecutiva someter votación nominal el proyecto de resolución que ha sido expuesto. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Itaí BC, se preguntan los consejeros ciudadanos si están a favor o en contra del proyecto de resolución del recurso 164-2013 presentado en contra de la administradora de la vía corta Tijuana-Tecate, en virtud del cual se revoca la respuesta extemporánea del sujeto obligado para que emita una nueva en donde se otorgue acceso a la información. Sometido a su consideración en votación nominal, iniciando por el consejero del lado derecho del presidente, por favor. Maciel López, a favor. Quijano Sosa Roberto José, a favor. Consejero presidente, informo que existen 2 votos solicitándose si va a pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor. Consejero presidente, le informo que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar la resolución en los términos expuestos a este pleno. Gracias, secretario. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que ha sido expuesto, por lo que se le instruye Secretaría Ejecutiva para que lo haga público en el portal de obligaciones de este instituto. Aprovechando la asistencia de la titular de conocimientos jurídicos, también se hace de su conocimiento para que a su vez se haga del conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. Dicho lo anterior, le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. 4.6. Presentación, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso 9/2014 presentado en contra del Poder Legislativo del Estado. Gracias. Se le concede nuevamente el uso de la voz a la titular de la Colección de Asuntos Jurídicos para que exponga a este pleno el proyecto de resolución. Gracias, consejero. En este caso solicitaría que, si es posible, se expusieran en un mismo momento los proyectos 9, 10 y 17. Son todos en contra del Poder Legislativo. El argumento de respuesta a la solicitud y en el recurso de revisión es el mismo, por lo que, si no hay inconveniente, sometería a consideración poder exponer estos proyectos en una sola ocasión. Consejeros, sírvanse manifestarse si están de acuerdo en que se expongan los 3 proyectos mencionados en una sola explicación y mismos que serán votados por separado cada uno de ellos, ¿no? Pero para la explicación se propone que sean en un solo momento. Por favor. A favor, sí, claro. Bien, proceda a la exposición, por favor. Bueno, lo único es, voy a hacer la aclaración de la solicitud de acceso a la información pública de cada recurso de revisión. Dentro del expediente 9, la solicitud fue copia de los comprobantes de gasto de cada uno de los 25 diputados que destinaron al gasto social, monto 250,000 pesos, durante los meses de octubre y noviembre. En el caso del recurso de revisión número 10, diagonal 2014, es misma solicitud únicamente sobre el mes de diciembre. Y en el recurso de revisión 17, diagonal 2014, la solicitud es copia de las facturas de los pagos hechos dentro de la partida de publicidad ejercida durante el año 2013 por la 20ª y la 21ª legislatura, copia de los contratos publicitarios y pólizas de cheques del ejercicio fiscal 2013. En estos 3 recursos de revisión, el sujeto obligado manifestó que los documentos
eran partes integrantes de la cuenta pública, mismas que a la fecha no habían quedado firmes, razón por la cual se encontraban impedidos para entregar la información en ese momento. Por lo tanto, clasificó como reservada la información en materia presupuestal que forma parte de la cuenta pública, susceptible de ser fiscalizada en el año siguiente al del ejercicio fiscal de que se trate, mediante el acuerdo de reserva identificado con el número 1/2014. Sin embargo, se realizó el estudio a lo establecido en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California en su artículo 37, Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus municipios, artículos 10, 11, 12, 33, 58, 81, 93, y se concluye que los fundamentos aludidos se refieren a las actuaciones que en ejercicio de sus atribuciones realiza el órgano de fiscalización superior del Estado de Baja California, no así el Poder Legislativo del Estado, pues según lo establecido en el artículo 37 de la Constitución Local y artículo 40 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, el órgano de fiscalización es un órgano que, a pesar de que forma parte del Congreso del Estado, tiene autonomía técnica y de gestión en ejercicio de sus atribuciones para decidir sobre su organización interna, recursos, funcionamiento, resoluciones, encargado de fiscalizar la administración, manejo, custodia y aplicación de fondos, subsidios y recursos públicos. Por lo tanto, quien debe guardar reserva de las actuaciones en tanto esté ejerciendo sus atribuciones de fiscalización es el órgano de fiscalización superior del Estado, no así el Poder Legislativo, quien por disposición de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California es sujeto obligado y tiene la obligación de rendir una adecuada y oportuna rendición de cuentas sobre el ejercicio de los recursos públicos de forma completa, veraz, oportuna y comprensible. En ese sentido, nada más quisiera aclarar, como tal se analiza en el proyecto, el ejemplo de que de nada serviría que se rendieran cuentas hasta 2 ejercicios fiscales después de que se genera la información, pues el órgano de fiscalización tiene como plazo máximo el 31 de diciembre inmediato, siguiente a la conclusión de cada ejercicio fiscal a que corresponda a la cuenta pública. Este argumento se fundamenta en los requisitos que debe reunir la información que proporcionan los sujetos obligados, que son claridad, calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad. Además, este órgano garante, colegiado y garante en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales, advierte que la interpretación realizada por el Poder Legislativo del Estado relativa a la reserva de la información que forma parte de la cuenta pública es errónea y, por lo tanto, la fundamentación y motivación utilizada en el acuerdo de reserva es incorrecta. Por lo tanto, el sentido del proyecto de resolución en los 3 casos es revocar la respuesta del sujeto obligado para que emita una nueva en donde otorgue acceso a la información solicitada por la parte recurrente y la entregue en el medio o domicilio señalado para recibir notificaciones en la solicitud de acceso a la información pública que dio origen al presente procedimiento. Segundo, dar vista al órgano interno de control del sujeto obligado con copia del expediente en el que se actúa para que, de contar con los elementos necesarios, dé inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente y, en su caso, informe a este órgano garante sobre el mismo. Tercero, se instruye al sujeto obligado para que en el término de 5 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación de esta resolución, informe a este instituto por escrito del cumplimiento a lo ordenado en el punto resolutivo primero, apercibido que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo señalado se procederá en términos del artículo 96 de la ley de la materia. Es cuanto. Muchas gracias, abogada. Bien, señores consejeros, pongo a su disposición en primer término el proyecto de resolución identificado como WR/09/2014, presentado en contra del Poder Legislativo del Estado. Si desean manifestarse respecto al sentido del proyecto, tienen hasta 5 minutos para eso. Sí, únicamente comentar específicamente en este recurso número 9 del 2014, en un primer momento, si bien es cierto, clasificó como reservada la información el sujeto obligado, posteriormente exhibió la información entregándola a la parte recurrente. Sin embargo, este manifestó inconformidad, puesto que comenta que se le entregó una lista más no los comprobantes de gastos como lo solicitó en ese momento. Por lo tanto, pues voy a favor del proyecto de que debe entregarse la información requerida y no únicamente los registros auxiliares
que se exhibieron en su momento. Destacar también el análisis tan exhaustivo que se hace justamente de esta reserva de información, invocando diversa normatividad que hizo el sujeto obligado, que bueno, se advierte justamente una vez que se hace este análisis que los argumentos aludidos se refieren a actuaciones que en ejercicio de las atribuciones realiza el órgano de fiscalización superior del Estado de Baja California, no así el Poder Legislativo, que es sujeto obligado desde luego también por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Es cuanto. Gracias, consejero. Consejero Tinel, suelo. En el mismo sentido, reconocer el trabajo técnico que se hizo exhaustivo y la interpretación adecuada que está haciendo de diversas normas. De nueva cuenta llama la atención que la solicitud del recurrente es una solicitud de 3 de enero del 2014 y el acuerdo de reserva por parte del Congreso es del 28 de enero del 2014. Son 25 días después a que el recurrente hace la solicitud, como bien se menciona aquí, al sujeto obligado, más no al órgano de fiscalización, que cuando el propio Congreso dicta un acuerdo de reserva, ¿no? Entonces, creo que esta resolución es importante para efecto de poder establecer un antecedente, ¿no? Sobre todo cuando hay una cuenta pública que está en estado de revisión por parte del órgano de fiscalización, el cual sí debe de tener toda la secrecía y la reserva del caso, más no el sujeto obligado, que todo lo contrario, no tiene que ser pública esa información. A favor también de la resolución. Gracias. Bueno, además de que la información solicitada que es susceptible de dar acceso a la información pública, y en el caso que esta información, el proyecto propone que en el caso de que esta información contenga información de acceso restringido, garantice la protección de datos personales, así como la restricción de la información clasificada en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California como confidencial. En este caso se solventaría cualquier situación que pudiera vulnerar los datos confidenciales. Por tal razón, de acuerdo también con el proyecto, los términos que han sido planteados. Bien, si no hay mayor comentario respecto al mismo, le solicito a la Secretaria Ejecutiva proceder a realizar la votación nominal respecto al proyecto, en primer término, el proyecto número 9. Posteriormente pasaremos antes de votar los demás, a responsabilidad de solo votar los izquierdos, ¿no? Sería primero votar el 9 y después vamos a ver si alguien tiene un comentario respecto al proyecto. Por favor. Con instrucciones del consejero presidente del Pleno del ITAI-BC, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra del proyecto de resolución del recurso de revisión 9/2014 presentado en contra del Poder Legislativo del Estado, en virtud del cual se revoca la respuesta del sujeto obligado para que emita una nueva en donde se otorgue acceso a la información. Sometido a su consideración en votación nominal, iniciando por el lado derecho del consejero presidente, por favor. Maciel López, a favor del proyecto. Quijano Sosa Roberto José, a favor del proyecto. Consejero presidente, informo que existen 2 votos solicitándose si va a pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor del proyecto. Consejero presidente, si le parece sometemos en votación y al final le hago un recuento final del sentido de la votación. Tengo que ser consciente de la voz en los proyectos. Muy bien. Entonces, le informo a usted, consejero presidente, que existen 3 votos a favor de apoyar el proyecto de resolución del recurso que ha sido presentado al Pleno. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución, identificado como WR/9/2014, presentado en contra del Poder Legislativo del Estado, por lo que se le instruye al secretario ejecutivo para que lo haga público en el portal de obligaciones de este instituto. Se hace del conocimiento en este momento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, para que a su vez lo haga del conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. Dicho lo anterior, les pongo a consideración de mis compañeros consejeros si tienen algún comentario
o quieren hacer algún pronunciamiento respecto al proyecto de resolución que también fue expuesto, identificado como WR-10/2014, presentado en contra del Poder Legislativo del Estado, concediéndonos, si desean hacer uso de la voz, hasta un término de 5 minutos. Gracias, sin comentarios. Sin comentarios. Servidor, no tengo comentarios, por lo que le solicito someter en votación nominal el proyecto de resolución mencionado. Sería el 10. Por instrucciones del consejero presidente del Pleno del ITAI, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra del proyecto de resolución del recurso de revisión 10/2014 presentado en contra del Poder Legislativo del Estado, en virtud del cual se revoca la respuesta del sujeto obligado para que emita una nueva en donde se otorgue acceso a la información, el cual es sometido a su consideración nominal, iniciando por el consejero del lado derecho del presidente, por favor. Maciel López, a favor. Quijano Sosa Roberto José, a favor. Consejero, le informo que existen 2 votos solicitándose si va a pronunciar el PRO. Gómez Llanos León, a favor. Consejero presidente, le informo que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto de resolución en los términos expuestos a este pleno. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución identificado como WR-10/2014, presentado en contra del Poder Legislativo del Estado, por lo cual se instruye para que lo haga público en el portal de obligaciones de este instituto. Se hace a su vez en este acto el conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, para que a su vez lo haga del conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. Si no hay más comentarios respecto al mismo, voy a preguntar, le pregunto a mis compañeros consejeros si tienen algún comentario respecto del proyecto de resolución identificado como WR-17/2014, presentado en contra del Poder Legislativo del Estado. Sin comentarios. Yo tengo un par de comentarios, me gustaría dirigirme a la proyectista, ¿no? Los recursos identificados como RR09-2014 y RR-2010-2014, los dos se refieren sobre gasto social por periodos distintos, el primero octubre-noviembre y el segundo diciembre del 2013. Sin embargo, el RR-17/2014 se refieren a gastos publicitarios, ¿verdad? Aunque la solicitud por parte del recurrente va en otro sentido, la respuesta por parte del Congreso del Estado de la lectura del documento del proyecto va en el mismo sentido, que es cuenta pública, que está toda sujeta a revisión por parte del órgano de fiscalización, y por tanto, mientras esté en ese periodo de revisión, se niega a entregársela, ¿no? ¿Algún otro concepto que valga la pena en este tercer recurso, que valga la pena que destaques? En realidad no, los argumentos son básicamente los mismos en ambos casos, y la interpretación que se realiza es la errónea sobre la reserva del artículo 37 de la Constitución. Sin embargo, no hay aspectos adicionales que resaltar de estos. Muchas gracias. Si no hay mayores comentarios respecto a este proyecto, le solicito al secretario ejecutivo someter en votación nominal el proyecto de resolución identificado como WR-17/2014. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del ITAI-BC, se pregunta a los consejeros ciudadanos si están a favor o en contra del proyecto de resolución 17/2014 presentado en contra del Poder Legislativo del Estado, en virtud del cual se revoca la respuesta del sujeto obligado para que emita una nueva en donde se otorgue acceso a la información. Sometido a su consideración en votación nominal, iniciando por favor con el consejero del lado derecho del presidente. Maciel López, a favor del proyecto. Quijano Sosa Roberto José, a favor del proyecto.
Consejero presidente, le informo que existen 2 votos y es el momento de que se sirva a pronunciar el voto. Somos Llanos León, a favor. Consejero presidente, le informo que existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto de resolución en los términos expuestos a este pleno. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución identificado como WR-17/2014, presentado en contra del Poder Legislativo del Estado. Se instruye para que lo haga público en el portal de publicaciones de este instituto. Se hace del conocimiento de la titular de la Comisión de Asuntos Jurídicos para que a su vez se haga del conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. Si no hay mayores comentarios, solicito continuar con el siguiente punto de la orden del día. 4.9. Presentación, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión 46-2014 presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Tecate. Bien, pasado a este punto se le concede nuevamente el uso de la voz como titular de la Comisión de Asuntos Jurídicos hasta por un término de 10 minutos. Gracias, consejero. La solicitud que dio origen al presente procedimiento es la siguiente. 1. Copia del contrato de crédito que se hubiera celebrado con la Corporación Financiera de América del Norte SADCB y o cualquier otra entidad financiera hasta por la cantidad de 80 millones de pesos moneda nacional, tal como se establece en el decreto número 471 publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado el 28 de junio de 2013 y que autorizó al Ayuntamiento a contraer dicha deuda. 2. Copia de todos y cada uno de los comprobantes de las administraciones y o erogaciones, así como anexos que pudiesen contener con motivo del artículo 3 del mismo decreto número 471. 3. Lista detallada de obras que hayan sido realizadas dentro del proyecto integral de pavimentación 2010-2013, construyendo una mejor ciudad, así como los posibles conceptos relacionados con la obra y sus comprobantes. En el caso particular, el sujeto obligado emitió un documento en donde se amplió el plazo para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información pública. Sin embargo, no dio respuesta a la misma una vez transcurrido el plazo. En virtud de lo anterior, la parte recurrente, la entonces parte solicitante, se inconformó por lo anterior y el sujeto obligado, en contestación al presente recurso de revisión, manifestó que no ha sido posible dar contestación a la solicitud, ya que no está a su disposición la información requerida por encontrarse en trámite de entrega de la cuenta pública 2013 al Congreso del Estado, de conformidad con los artículos 37, fracción séptima, 42, 44 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del municipio de Tecate. En virtud de lo anterior, nos encontrábamos ante lo dispuesto por el artículo 92 de la Ley de Transparencia, en donde el sujeto obligado confesó que no emitió respuesta a la solicitud de acceso a la información pública, argumentando que no se encontraba a su disposición la información requerida. Por lo tanto, es evidente que el sujeto obligado transgredió el derecho a acceso a la información de la hoy parte recurrente, pues no obstante haber notificado la ampliación del plazo para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información pública, una vez transcurrido el plazo para tales efectos, fue omiso en dar respuesta a la misma. Ahora bien, se hizo el análisis respecto del argumento vertido por el sujeto obligado, que fueron los artículos 8, 9, 13, 14 de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California, concluyendo que los documentos comprobatorios no se remiten junto con la cuenta pública, sino que se ponen a disposición del órgano de fiscalización cuando éste así lo solicite, y por lo tanto el argumento utilizado por el sujeto obligado como justificación por la supuesta imposibilidad para entregar la información carece de legalidad, pues nada tiene que ver la remisión de la cuenta pública del sujeto obligado con el otorgar el acceso a la información que aquí se solicitó. Por lo tanto, el sentido del proyecto es ordenar al sujeto obligado 21º Ayuntamiento de Tecate dar respuesta a la solicitud de acceso a la información pública que dio origen al presente procedimiento y entregue a la hoy parte recurrente en el medio electrónico señalado en la solicitud de acceso a la información pública para recibir notificaciones la información requerida en términos de lo expuesto en el considerando sexto de la presente resolución. Segundo, se da vista al órgano interno de control del sujeto obligado con copia del expediente en el que se actúa para que, de contar con los elementos necesarios, dé inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente y, en su caso, informe a este órgano garante sobre el mismo. Tercero, se
Se instruye al sujeto obligado para que en el término de 5 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación de esta resolución, informe a este instituto por escrito del cumplimiento a lo ordenado en el punto resolutivo primero, apercibido que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo señalado se procederá en términos del artículo 96 de la ley de la materia. Es cuanto. Bien, señores consejeros, queda a consideración el proyecto de resolución que ha sido expuesto. Si desean hacer uso de la voz, se les concede hasta por 5 minutos. Gracias, López. Únicamente comentar que me parece lamentable la actuación del sujeto obligado, toda vez que fue evidente que se transgredió el derecho de acceso a la información. Pues no obstante haber notificado la ampliación del plazo para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información que dio origen al presente procedimiento, una vez transcurrido el plazo, fue omiso en dar respuesta al mismo. Y desde luego a favor del proyecto. Es cuanto. Muy bien. Sí, en el mismo sentido, establece una prórroga y de todas maneras no da respuesta. Y por otro lado, en el propio proyecto de resolución se advierte que el propio sujeto obligado violenta su reglamentación interna, pues establece que debe de dar, no lo remite el Comité Técnico de Transparencia del propio Ayuntamiento de Tecate, sino que da respuesta hasta que procede a contestar, ¿no?, el recurso ante nosotros. Entonces llama la atención, ¿no?, que ni siquiera tuvo la diligencia de respetar su propia normatividad. Eso me llama la atención. Y por otro lado, como bien se comenta en la propia resolución, el sujeto obligado en ningún momento advierte que no existe o que no localiza la información, ¿verdad? Dice, sí la tengo, pero la remití a un tercero, ¿no?, con esa información que por ley debe estar accesible, ¿no?, en el portal electrónico. Entonces, también a favor de la resolución. Gracias. Nada más complementando lo expuesto por ellos, de acuerdo también con el proyecto, y es evidente que los documentos comprobatorios no se remiten junto con la cuenta pública, sino que se ponen a disposición del órgano de fiscalización cuando así lo solicita. Por lo tanto, el argumento utilizado por el sujeto obligado como justificación por la supuesta imposibilidad para que la información carece de toda la realidad. De acuerdo también con el sentido del proyecto, por lo que le solicito al secretario ejecutivo someter en votación nominal el proyecto de resolución que ha sido expuesto. Por instrucciones del consejero presidente del Pleno del ITAI-BC, se pregunta a los consejeros ciudadanos si están a favor o en contra del proyecto de resolución del recurso número 46/2014 presentado en contra del Poder Legislativo del Estado, en virtud del cual se ordena al sujeto obligado dar el sujeto obligado al Ayuntamiento de Tecate. Sí. Gracias, consejera. Se corrigen al sujeto obligado del 21º Ayuntamiento de Tecate. Se le ordena dar respuesta a la solicitud. Iniciando por el lado derecho del consejero presidente, por favor, por ser sometida a su consideración en votación nominal. Maciel López, a favor. Quijano Sosa Roberto José, a favor. Consejero presidente, informa usted que existen 2 votos solicitándose si va a pronunciar el propio. Gómez Llano León, a favor. Consejero presidente, le informo que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto de resolución en los términos expuestos a este pleno. Muchas gracias. Siendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución identificado como RR/46/2014, presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Tecate. Por lo que se le instruye a la Secretaría Ejecutiva para que lo haga público en nuestro portal de obligaciones del Instituto. Asimismo, se hace el conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos para que a su vez se haga del conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. Dicho esto, le solicito continuar con el siguiente punto de la orden. 5. Asuntos generales, haciendo constar, consejeros, que no fue integrado punto alguno para su desahogo. Muchas gracias. Si no hay puntos que desahogar en los asuntos generales, le solicito este acto, Secretaría Ejecutiva,
informar a este pleno los acuerdos que se han tomado el día de hoy. Consejeros ciudadanos, les informo que durante el desarrollo de esta sesión fueron resueltos un total de 6 recursos de revisión, así como se aprobaron 2 actas de sesiones, una ordinaria y la otra extraordinaria. Es cuanto, consejero presidente. Muchas gracias. Te solicito continuar con el siguiente punto del orden. 6. Fecha y hora para celebrar la próxima sesión. Bien, para celebrar la siguiente sesión ordinaria del Pleno del ITAIBC se establece el día martes 8 de julio de 2014 en la sede del Instituto aquí en la ciudad de Tijuana, Baja California, a la hora que se señale en la convocatoria conforme lo establece el artículo 17 del reglamento de sesiones del Pleno de este instituto. Bien, siendo las 12 horas con 22 minutos de este día martes 1 de julio del 2014, se clausura esta presente sesión ordinaria. Por su presencia y atención, muchas gracias. Aquí, ¿no? No. No. No.